Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina. No nos gusta hablar ni del presente ni del futuro, como la mayoría de los espacios. Nos interesa indagar en el pasado para aprender, no para extrapolar, pero sí para tener una mirada un poco más robusta, ¿no?, de nuestro país. Tengo el agrado, el honor de tener como invitado a Ricardo López Murphy. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar, por recibirnos. Ricardo, usted fue, entre muchas cosas, se destaca, fue ministro de Defensa del gobierno de la Rúa en el 99. En el 2001 tuvo un breve periodo en el Ministerio de Economía y fue candidato a presidente en el 2003, en la elección, la famosa elección que gana Néstor Kirchner cuando se bajó Menem. Bueno, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien. Así lo define un poco la historia, ¿no? ¿Usted cómo se define? No, a lo largo de muchos años yo he participado, digamos, en los debates de la sociedad argentina de distinta manera. He sido ya casi 50 años profesor, más de 50 años profesor universitario. He escrito una veintena de libros, muchos artículos académicos. He tenido un rol, digamos, como intelectual y también en la vida agonal, electoral, o sea, además de ese rol intelectual, de debate académico, he participado en la política agonal, primero en la política arquitectónica como asesor intelectual de varios candidatos en las elecciones argentinas, y luego lo hice ya directamente siendo yo candidato. Bien. Ricardo, bueno, un poco la idea acá es, este ciclo lo que hace es tratar de traer de gente influyente como usted la visión que uno tiene de por qué estamos acá, ¿no? Cuáles fueron los diferentes hitos que nos fueron llevando a la situación actual. Y yo lo escuché a usted, que me pareció muy oportuno en su momento, que cuando le hicieron esta pregunta, usted elegía tres hitos de la historia: 1930, la crisis del 30, la primera presidencia de Perón y la época del 74, 75, tercera presidencia de Perón y Rodrigazo, como momentos en donde que había que poner el punto. Vamos por eso. Vamos por ahí. A ver, primero que hay que recordar, para ubicarnos bien y también entender las frustraciones de nuestra sociedad, es que Argentina supo ser una sociedad inmensamente exitosa. Para citar un caso que es muy fácil de ver, entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. Sí. Eso hoy, a los argentinos de hoy, les parece increíble. El ministro de Hacienda, probablemente el ministro más destacado de la historia argentina, de Marcelo Torcuato de Alvear, Víctor Molina, volvió a la convertibilidad de preguerra, cosa que no pudo hacer ni el Reino Unido de Gran Bretaña ni Francia. Sí. Digo, para tener una dimensión de lo que éramos. Mi propia génesis, yo soy nieto de inmigrantes, mis abuelos vienen de Irlanda y de la Vascongada. Si hay dos zonas prósperas de Europa hoy, son esas dos. El ingreso de esas dos zonas debe ser 7, 8 veces el ingreso argentino. ¿Por qué mis abuelos agarraron para acá? Da una idea de la inmensa prosperidad de Argentina en esa época, y quiero remarcar algo que es poco se reconoce. No había casi democracias liberales de la calidad que tenía Argentina con Marcelo Torcuato de Alvear. No había. No, era un sistema de una calidad institucional excepcional. Creo que era en ese momento la moneda nuestra era la que más apreciada estaba en el mundo. Bueno, era una moneda extraordinariamente sólida, devenida de un éxito económico formidable en empleo, inversión, modernización, y por supuesto con ministros que eran como Víctor Molina. O sea, usted tiene un ministro como Víctor Molina
que a mí siempre me impresionó que no se lo recuerde, que no se lo estudie, que no se lo... Bueno, lo estudia Gerchunov, pero digo, no hay un esfuerzo sólido para saber lo que sale bien y lo que sale mal. O sea, Pellegrini también, o sea, digo, hubo cosas que se hicieron muy bien acá. Argentina, ¿por qué yo digo los 30? Bueno, los 30 entra en cuestionamiento el orden liberal de la Constitución, después del golpe lamentable hacia las instituciones del 6 de septiembre de 1930, y comienzan una serie de mecanismos que no iban en línea con las reglas de una economía integrada al mundo, es decir, empiezan intervenciones con las juntas, con los precios, pero sobre todo ocurrió en esa época un fenómeno muy significativo que fue que nuestra élite dejó de creer en lo que creían Sarmiento, Alberdi, Mitre, Roca, Pellegrini. ¿Por qué? Yo creo que fueron las dos grandes crisis que sufrimos. La primera fue la Primera Guerra Mundial. Irigoyen se vio obligado a hacer el más grande ajuste, no el de Milei, una tontería. El verdadero ajuste durísimo fue el que hizo Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Porque no es la recaudación del Estado federal dependía de los aranceles y digamos, la Primera Guerra Mundial el comercio se contrae violentamente y los ingresos del Estado se contrajeron violentamente y eso obligó a una brutal reducción del gasto. Ese episodio adverso, en la crisis del 30 se produce una dramática, algo increíble caída de los precios de nuestras exportaciones, o sea, los precios cayeron 70, 75%. Entonces la sociedad argentina, como yo le corto el salario a usted 75%, le puedo asegurar que va a vivir una experiencia inolvidable. La sociedad argentina se vio constreñida de una manera dramática. Y la élite argentina, una fracción significativa de la élite argentina, abjuró de las ideas de una sociedad abierta, de una economía competitiva, de las reglas del orden liberal. Y se enamoró de las reglas, digamos, corporativas, fascistas, que predominaban en España, en Italia, en Portugal, digamos, en Alemania. Eran, digamos, la idea de la economía asignando los recursos por el libre juego de la fuerza de mercado, la propiedad privada, no era consistente, bueno, con las ideas de Mussolini, de Franco, de Oliveira Salazar, y bueno, con Goering no sé, la forma más brutal de planeamiento que hubo en el mundo fue la de Goering. Y siempre Hayek, cuando se refiere a los regímenes colectivistas, usa el experimento nazi como su camino de servidumbre, se refiere a los nazis, no a los comunistas. Los comunistas era una cosa terrible, pero digo, para entender de dónde vienen las ideas que nos han hecho daño. Ahí viene después de la Segunda Guerra Mundial, con el golpe del 4 de junio del 43, estos segmentos comienzan a prevalecer en el sistema de decisiones argentino y se pega un viraje dramático sobre las reglas de Pellegrini. Entonces, el Estado crece de manera espectacular, se estatizan las empresas, teníamos reserva por lo que sería el equivalente hoy a 250.000 millones de dólares. Se desperdician, o sea, nos pegamos una fiesta, pero una fiesta que ha durado casi 80 años la nostalgia de la fiesta. Esa fiesta duró 3 años, se terminó y a partir de ahí pasamos... Y ahí habla de la primera presidencia de Perón. Exactamente. Pero ahí hubo también, porque sería injusto cargarle solo a Perón, hubo en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en la inteligencia argentina, incluso en la oposición, la idea de que se venía la Tercera Guerra Mundial. Entonces, lo que había que hacer era prepararse para no sufrir lo que habíamos sufrido en la Primera y en la Gran Depresión. Y se decidió una estrategia que cuando estalla la Guerra de Corea hacían el brindis, porque ahora viene lo que esperaban. La hicimos bien. En realidad el mundo
tomó para otro lado, tomó para una expansión extraordinaria del comercio que dio lugar a una expansión extraordinaria del PBI mundial, y Argentina se aisló. Y bueno, ese aislamiento la llevó a un retraso. Yo siempre cuento que el episodio más simpático, porque yo siendo muy chico me enteré de esto, fue cuando vienen los primeros exiliados de la Revolución Cubana, allá en el 59, y mi papá era diputado nacional, los invitaba a mi abuela a almorzar a casa, y venía y decía, qué país atrasado este, no hay autos, los autos eran muy viejos, ustedes son jóvenes, no se recuerdan, pero eran autos muy viejos, empezamos a fabricar en esa época, eran autos muy viejos, acá no hay aire acondicionado, no hay semáforo. Entonces mi abuela estaba indignada porque los cubanos los invitaban a almorzar, los protegían y encima nos descalificaban. Pero daba una idea de dos cosas que poca gente recuerda. La Habana era una de las ciudades más modernas del mundo, muy parecida a Miami. Cuba era muy adelantado. La catástrofe del castrismo, la más colosal de la historia de la humanidad. Y el atraso que nosotros teníamos. El atraso. Yo siempre guardo en mi memoria ese atraso, esa noción del atraso. A lo largo, ahí comienza un periodo con Frondizi que dura hasta mediados de los 70 de modernización. Argentina crece rápido en ese periodo, pero nunca de manera suficiente. ¿Por qué? Porque los intereses, digamos, cortesanos, proteccionistas, los empresarios, como uno podría decir, se habían apoderado del aparato del Estado. Todo el Estado estaba para dar privilegios. O lo que yo he dicho en las luchas políticas argentinas he dicho, la mano invisible de Adam Smith es artrítica, claro, pero muy superior al dedo de Cristina. Claro. ¿Qué imagínense el dedo de Cristina? No entiende nada y además dice lo que hay que hacer. Eso me parece a mí que es muy importante para entender las dificultades. Por supuesto, el intento populista del 73-74 llegó al paroxismo la crisis fiscal y en el 75 tuvimos una explosión el Rodrigazo, que la magnitud que tuvo no la habíamos tenido antes. Y ahí sí se descalabró de manera radical la economía. Entre otras cosas, porque esa tasa de inflación nos indujo a todos a la dolarización. Hasta ese momento usted no hablaba del dólar. A partir de ese momento se empezó a hablar. Ya había, por la alta inflación que teníamos, que era 25-30% anual, Perón decía que había visto $1, o sea, ya había ese intento de cobertura. Pero después de la explosión del 75, el Frankenstein se soltó, o sea, nos costó del 75 hasta el 91 volver a controlar la economía, o sea, hubo 16 años que Argentina quedó fuera de control. En la convertibilidad o en la caja de conversión que se hizo bajo el presidente Menem y el ministro Cavallo, se intentó reproducir las reglas de Pellegrini. ¿Se acuerda que yo le conté que eran tan exitosas? Y en realidad él se hizo una reforma muy grande con una dificultad estratégica que era que no teníamos mercado de capitales y el mecanismo para formar lo que fueron los fondos de pensión, entre paréntesis. Los mercados de capitales en el mundo son el ahorro para la vejez. Sí. O sea, la gente ahorra durante su vida activa para la vejez. Acá está todo estatizado. Cuando usted estatiza, saquea. Por eso tenemos 75% de nuestros jubilados no aportaron y viven a costa de lo que aportaron. Sí. Cuando usted hace eso, es lógico que es muy disolvente como mecanismo. Ahí se intentó recomponer los mercados de capitales, las reglas, con un sistema que nunca hizo el esfuerzo suficiente. Acuérdense, durante Menem nunca se hizo el esfuerzo suficiente. Menem decía que él cumplía las condiciones del acuerdo de Maastricht. No era verdad. Había una que no cumplía, que nunca pudimos ser grado de inversión, investment. Sí. ¿Por qué no pudimos ser grado de inversión? Bueno, porque teníamos una situación fiscal muy frágil. Esa situación fiscal muy frágil, cuando recibimos el brutal shock externo, un tsunami que nos vino con la crisis asiática. La crisis asiática derrumba el precio de las commodities, entre otros el precio del petróleo.
del petróleo. El precio del petróleo derrumba a Rusia, que declara default, y hace catástrofe el mercado de capitales para los emergentes. Ambas cosas derrumban a Brasil y nuestra economía, bajo esa terrible tensión, necesitaba, yo diría, un liderazgo churchilliano y no era el que disponía. Gran resumen, pero me gustaría ir un poquito más en detalle y arrancar. Yo creo que en el 30 un poco lo que pasa es que el éxito, el viento en popa que nosotros teníamos, el viento de cola que nosotros teníamos, que era la pampa gringa, esa magia que nos ponía y nos hacía un país, digamos, exitoso los primeros años, cambió, ¿no? Que cambia con las guerras, con la crisis del 29. Con la caída de los precios. Con la caída de los precios. Y en el 45... Recuerde una cosa, la industria, que crecían las exportaciones al 15% anual, las exportaciones industriales, o sea, el país estaba girando. Claro. Hacia un sistema más industrial abierto. Claro. Nuestras exportaciones eran las que lideraban, las exportaciones industriales. Sí. Eso se da vuelta cuando Perón mete los aranceles tipo Trump. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta ponerle el punto es al tema de la industria, ¿no? Porque obviamente para que funcione una economía uno tiene que tener una ventaja competitiva, ¿no? O sea, está bien, digamos, proteger cierta actividad siempre y cuando la actividad eventualmente se pueda sostener. Y durante el 45 yo veo como que ahí es una época en donde entendemos de que la pampa gringa que nos había traído hasta acá ya como que se está quedando sin nafta, y como que Perón, después vemos la forma, más abierto, más cerrado, pero como que bueno, el foco está en que Argentina tiene que ir por el paso industrial, que es el paso que estaba yendo antes de Perón y antes del golpe. Las exportaciones industriales argentinas crecían a un ritmo extraordinariamente vigoroso. Déjeme ahí hacer una disquisición teórica. El proceso de desarrollo a nivel mundial está muy estudiado esto. Usted va a tener un porcentaje de industria según el ingreso per cápita. O sea, al principio usted va a actividades agrícolas, actividades extractivas, después va a crecer la industria, después van a crecer los servicios. Eso se llama patrones de desarrollo. La Argentina iba a un desarrollo industrial natural. Lo que ocurre es que no va a tener las mismas industrias que si usted protege. Porque si usted protege, va a hacer industria en la que usted es ineficiente. Si usted no hace eso, usted va a desarrollar mucho, probablemente industrias muy vinculadas a toda la cadena industrial, a la industria que es complementaria de los bienes de capital. Eso era lo que íbamos a desarrollar. Cuando se cierra la economía, usted exacerba industrias que necesitan crecientemente subsidio. Entonces, el país se iba a industrializar porque los países se industrializan cuando crece el ingreso per cápita. La industria, esto se ve en una muestra mundial, en patrones de desarrollo económico. Siempre hay un porcentaje de industria. Lo que pasa es que esa industria no es necesariamente la misma bajo sustitución de importaciones que bajo exportación. Ahora, lo primero que le pregunto respecto a eso es, en el hipotético de que no hubiésemos cerrado y Argentina hubiese desarrollado la industria, ¿Argentina podría haber sido un buen país industrial? Porque absolutamente. Mi hipótesis es la siguiente. Para que un país tenga la relevancia que tuvo en su momento, por ejemplo, la pampa gringa, el sector agrícola en Argentina, para poder tener lo mismo en términos industriales, uno tiene que tener un mercado interno muy, muy amplio. O un mercado externo muy amplio. O socios comerciales. Corea, Taiwán, Singapur no tenían mercado interno, tenían un mercado externo muy amplio. Cercano. Sí, pero nosotros, en realidad, la gran magia de la segunda mitad del siglo XX fue el colapso de los costos de transporte. Claro. Los aranceles son como subir los costos de transporte. Okay.
hubiéramos tenido una explosión de algunas industrias vinculadas, yo creo, con primacía de industrias ligadas a todo el desarrollo agroindustrial, a las máquinas. Bueno, lo tuvimos, a las máquinas para producir el agro, a las industrias de medicamentos, a las industrias de bienes de capital aplicadas a la zona, hubieran crecido muy vigorosamente. ¿Cuál es el único tema? Usted no se olvide que cuando se descubre la pampa gringa, ¿por qué se descubre? Esto hay que entenderlo. Cuando hubo mérito nuestro, pero hubo siempre la vida, como decía Maquiavelo, es fortuna y virtud. Sí. O sea, usted tiene que tener virtud, ¿Cuál fue nuestra virtud? Haber hecho la Constitución Nacional y darle al país una organización institucional, ese extraordinario plan educativo que permitió absorber millones y millones, varias veces nuestra población, y el Ejército Nacional, la Fuerza Armada, que lograron, pacificar el territorio. Sí. O sea, esto que las milicias de cada provincia se peleaban con la otra, vivimos 50 años de guerra civil, sí. Eso se terminó. Ahora, ¿qué ocurrió a nivel mundial que produjo que la pampa se volviera extraordinariamente rica? Bueno, fueron 3 cosas. La invención de los ferrocarriles, que redujo el costo dramáticamente, la invención de los barcos a vapor, de los barcos frigoríficos y del telégrafo. Todo eso junto hizo colapsar los costos de transporte en 99%. Por eso, esa invención que fue exógena a nosotros, nos volvió de golpe ricos. Claro. Porque lo que teníamos no lo podíamos explotar. La pampa siempre estuvo ahí. Había que crear la seguridad jurídica, la previsibilidad y la tecnología que nos permitiera explotarla. Por eso nos volvimos de la noche a la mañana riquísimos. Lo mismo está pasando ahora. O sea, nosotros no descubrimos cómo tratar los esquistos. Pero alguien en Estados Unidos descubrió cómo tratar los esquistos, los copiamos y ahí tenemos Vaca Muerta. Claro. Y nos hemos convertido en la segunda reserva del mundo. ¿Cómo será? Mi abuela decía, ¿cómo será el cañadón que el gato pasa al trote? ¿Cómo será la circunstancia que Santa Cruz indemniza a Santa Cruz, YPF indemniza a Santa Cruz porque abandona todos los pozos tradicionales para concentrarse en Vaca Muerta? Sí. ¿Eso por qué fue posible? Porque alguien descubrió una tecnología que nosotros no conocíamos, que nos ha puesto a ser la segunda reserva mundial de petróleo. Por eso ahora miramos el precio de la soja y del petróleo. Cuando se acabó la ocupación de la pampa gringa, obviamente el crecimiento iba a ser más laborioso. Sí. Una cosa es cuando usted descubre una herencia formidable y otra cosa cuando usted la tiene que... Pero hubiéramos ido avanzando más esforzadamente. Cuando uno hace doble clic en Perón, ¿no? Obviamente Perón viene con el discurso de justicia social, hay que repartir y obviamente hereda unas reservas. Una parte, no se olvide que en ese momento Perón y la Argentina vivían una situación crítica porque nuestra actitud en la Segunda Guerra Mundial fue, digamos, no neutra en el sentido de Irigoyen, sino que fue conflictiva, para ponerlo de una manera. No aliada. Nosotros teníamos grandes conflictos con nuestros vecinos. Yo que he sido ministro de Defensa lo sé bien. Perón gastaba 12 veces lo que gastamos nosotros ahora, un poco más todavía, en defensa. Teníamos una fuerza aérea que equivalía a toda la fuerza aérea de América Latina. ¿Y eso por qué era? Bueno, porque estaba el riesgo con Brasil y con Chile. Ese riesgo nos ha acompañado desde... Acuérdense que una de las genialidades de Roca, que todo esto que lo discuten tanto, es cuando, aprovechando los conflictos que tenían Chile y él hace la paz con Chile allá en el barco, en el canal, en Magallanes, hace la paz. Y también lo hace con Brasil. Pero los conflictos estaban, los conflictos sobre la utilización de los diques
Recuerde usted que solo cuando Camillón fue embajador en Brasil cerramos el problema de los diques aguas arriba. Sí. Brasil construía diques aguas arriba. Eso tenía que hacerse en cooperación con nosotros. Como tenemos que hacer la hidrovía en cooperación con los brasileños, los paraguayos, no podemos ignorar, como ellos no podían ignorar nuestros deseos. Bueno, pero eso era un problema muy serio. Digo, se lo puedo contar yo con toda tranquilidad, porque en la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, en acuerdo con Fernando Henrique Cardoso, retiramos el grueso de nuestras unidades militares y Brasil retiró el grueso de las unidades militares de la frontera argentina y las envió a Tabatinga, en la frontera con Colombia, que era donde ellos tenían riesgo. Con nosotros habían desaparecido los riesgos. Si usted quiere, uno de los pocos méritos de la democracia argentina en los últimos 40 años es haber arreglado ese tema. Segundo tema que arreglamos fue el tema del Beagle y los 28 conflictos que había en la frontera con Chile. Producto de esto, Argentina hoy es un área de paz. La zona es un área de paz. Es una extraordinaria bendición si usted es consciente de los conflictos que hay en el centro de Europa, en Medio Oriente y en el Pacífico. Ahora, si actuamos con inteligencia, este es un capital formidable, formidable. Acá no hay conflictos raciales, religiosos, limítrofos, ambientales. Es difícil explicar por qué no podemos hacer las cosas bien. Yo trato de ver, cuando vemos la historia, ¿no? Trato como que de salir y entender qué es lo que estaban haciendo los países limítrofes, ¿no? Cuando Perón se cierra a las importaciones, ¿qué estaban haciendo los otros países? Todos se hicieron lo mismo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que muy influidos porque a todos les pasó la crisis de los 30. En la crisis de los 30, Argentina, comandada por Pinedo y Presbich, no hace las cosas que hicieron los vecinos, que hicieron más macanas que nosotros, dejaron de pagar las deudas, se metieron en unos líos enormes. Pero en esa época, la consigna que prevaleció en América Latina fue cerrarse al mundo. No fuimos solo nosotros. Lo único que hicimos nosotros que fuimos lo que reaccionamos más tarde. Probablemente muy parecido a que con Brasil. Yo creo que el fenómeno extraordinario del este asiático a personas como yo nos impresionó mucho. Yo empecé estudiando a Japón y al este asiático. Yo veía crecer a los asiáticos y les puedo contar, a mí me impresionaban mucho los comentarios de uno que fue ministro de Hacienda de Brasil, Roberto de Oliveira Campos, que decía, miremos a los asiáticos. Brasil crecía rápido, pero decía, crecemos poco respecto a los asiáticos. Piense usted que Corea, Singapur eran países más pobres que los países africanos. ¿Por qué los asiáticos pudieron tener un crecimiento mucho más sólido? Por lo mismo que nosotros lo tendríamos si me hubieran hecho caso, digamos, acá. ¿Por qué hay crecimiento? Hay crecimiento por 3 razones. Porque usted pone más capital per cápita. Estos países ahorraban un número extraordinario, no tenían las Cristinas de este mundo. Por ejemplo, ¿es cultural? Bueno, no. ¿Por qué nosotros? No es cultural. El déficit es desahorro. El déficit público es desahorro. Nunca Cristina pudo entender esa simple ecuación, que si usted tiene desahorro público, liquida la inversión. Y al liquidar la inversión, liquida el incremento del ingreso per cápita. Nosotros hemos tenido las Cristinas de nuestra historia, que no puede entender esa cosa tan elemental del crecimiento económico. Usted para crecer tiene que ahorrar. ¿Qué es lo que hicieron los asiáticos? China, Corea, Singapur, Japón, Taiwán, todos ellos, Hong Kong, aumentaron fuertemente la tasa de ahorro. Pero respecto a Latinoamérica, que es un tema de los líderes, bueno, problema cultural, yo diría Chile con Vigi, después con la concertación aumenta dramáticamente la tasa de ahorro, básicamente porque pasan a tener superávit fiscal. Si usted pasa a tener superávit fiscal, eso es un aumento de la tasa de ahorro extraordinario. Y después está la época... Eso es una cosa. Sí. La segunda gran cosa es Argentina.
Usted tiene que mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo se mejora la calidad de educación? Midiendo los resultados. Nosotros tenemos por Filmo prohibido medir los resultados. Acá no se... bueno, yo he propuesto una ley para derogar eso. Acá es como si yo le dijera, hagámonos socios, pero la sociedad que usted dirige a mí no me muestra el balance. Sí. No se puede mejorar. Yo no lo puedo controlar. No. Entonces, la educación argentina se ha ido degradando. Y perdón, Yo siempre fui a escuela de gestión estatal. ¿qué Filmus hizo eso? Bueno, porque los sindicatos le pedían que no los midiera. ¿Pero por qué? Bueno, para si usted no lo mide, imagínese que usted no, en una empresa no tomara en cuenta cuánto producen, si asisten, si faltan, les paga igual. ¿Qué va a pasar? O sea, los sindicatos se favorecen con que los chicos no sean educados. Se favorecen con incumplimientos, con menos calificación, con menos esfuerzo. Si usted mide sistemáticamente, pone un incentivo enorme. Digo, Estados Unidos ha logrado un éxito muy grande, que las escuelas donde van la gente de origen africano se ha acercado en rendimiento a las escuelas donde van los de origen anglosajón. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los estuvieron midiendo sistemáticamente. Entonces, aumento de la inversión por persona, aumento del capital humano. Nosotros tenemos un sistema escolar formidable. Yo fui a la escuela, en la Escuela Superior de Comercio de La Plata, de gestión estatal. Era una unidad de élite. En mi época, los chicos se iban de la escuela al sector privado porque no soportaban el nivel de exigencia de la escuela estatal. 50 años después volví a la escuela y la directora me dijo, no tenemos nada que ver con la escuela sarmientina que usted vivió. Bueno, eso es un factor muy decisivo en el problema del catch-up, de lograr acercarnos a los países avanzados. Lo tercero es que si usted está en una atmósfera, en una economía abierta, y está presionado por la competencia, usted sube la productividad. Argentina hace 50 años que no sube la productividad. ¿Por qué no subimos la productividad? Mire, entre 2011 y 2024 creamos 4.300.000 puestos de trabajo. Solo 300.000 son formales. Claro. Los 4 millones son empleados públicos e informales. ¿Qué es eso? Son puestos sin capital, sin inversión. ¿Por qué no tenemos inversión? Por los enormes déficits que tenía Cristina y que tenía esta mentalidad que viene de muchos años de no tener esa fobia a los desequilibrios fiscales. Nosotros tenemos que tener superávit todo el tiempo. A ver si entendemos. Por ejemplo, Milei se solaza que él tiene 1 punto y algo de superávit primario. Bueno, yo le digo, los países serios tenían 7-8% de superávit primario. Alemania en la posguerra, Japón en la posguerra, los países asiáticos, México, Chile, en los momentos, Perú. Si usted ordena de verdad. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer Argentina hoy para crecer vigorosamente? Hacer colapsar el riesgo país. ¿Cómo lo hace colapsar el riesgo país? Primero, con un superávit suficiente para que nadie tenga duda que vamos a pagar las deudas. Y segundo, con un superávit externo sólido, para saber que vamos a encontrar los dólares. Si usted hace eso, colapsa el riesgo país. Si colapsa el riesgo país, vamos a tener un aluvión de inversiones. ¿Y qué? Porque es como que nosotros desde el siglo pasado, que es como que intentamos encontrarle la vuelta, y yo creo que el periodo de los 60s ahí se logró, volvió, era muy bueno el digamos el viento de cola de fondo. Ahí la economía mundial crecía mucho, pero ¿qué hicimos? No atrasamos el tipo de cambio, fuimos disciplinados, no tuvimos mega inflaciones, se hizo un esfuerzo muy grande. Las gestiones de esa época fueron muy cuidadosas, o sea, respecto a lo que ocurrió después con Cámpora, con el Rodrigazo. Ahora, el tema... Con los gobiernos militares posteriores, en la época del gobierno militar había unos déficits descomunales. Sí, pero ahí yo trato de ver, ¿no? Porque hay... Uno puede analizar la realidad, y yo trato de hacerme 3 preguntas, ¿no? Lo que pasa, ¿cuánto es producto de algo propio nuestro? ¿Cuánto es producto de una tendencia internacional?
y cuánto es producto de una herencia, ¿no? Porque a veces uno tiene una herencia pesada y por más que vaya por el buen camino, Es verdad. la herencia lo impide. Comparto Entonces, a mí, ese. lo que me pasa es que yo cuando veo la época del 74, que es cuando se rompe todo, veo una Argentina, digamos, perdida a nivel de fondo, porque los commodities no tienen buenos términos de intercambio, Yo porque la ahí industrialización... me parece que hay un punto. Entre el 74 y el 2001, los commodities nuestros caen de valor 70%. Correcto. Y hay dos cosas también. Pero eso le pasó a Chile, le pasó a todos. Uruguay, le pasó a Perú y ellos crecieron vigorosamente. A todos. Pero durante el 74, del 74 para adelante, en ese momento, lo que empezó a suceder es, en el mundo, ¿no? Salía del patrón dólar-oro de Nixon. Se empiezan a liberar los capitales. Petrodólares. Exceso de liquidez. Empieza a haber dólares que entran en Latinoamérica en forma de deuda. Todo usted tenía déficit para tomarlo. Correcto, todo Latinoamérica, no solo Argentina, no solo Martínez de Oz, no solo, se metió en ese lío. Entonces usted ve, entra en los 80 y dice, Argentina tiene una inflación galopante con Alfonsín, entra con 3 dígitos. Los demás salieron de eso. Pero mucho más tarde. Pero por ejemplo, en realidad salimos más tarde. Chile del año 85 en adelante tiene un ritmo de crecimiento estremecedor. Uruguay, desde Sanguinetti en adelante, crece a un ritmo fantástico. Piensa que la población de Uruguay no crece, decrece. Así que el crecimiento de Uruguay es muy fuerte. Sí. El que no lo hace es Brasil. Brasil fracasa como nosotros. Pero Paraguay crece muy fuerte, Perú crece muy fuerte. O sea, hubo países que vieron el problema y otros que no lo vieron. Ahora, igual Latinoamérica lo hizo mucho peor que el Asia. ¿Y por qué lo hizo peor? O el este de Europa. ¿Por qué lo hizo peor? Yo creo por esa falta de énfasis en el ahorro, en la inversión, en el capital humano, en crecer hacia afuera. ¿Y son los dirigentes esos? ¿Es la cultura? Parte nuestra cultura, yo creo una dosis de ignorancia atroz, y después una dosis de irresponsabilidad extraordinaria. Y si usted destruye las instituciones fiscales y monetarias, eso es como destruir la base de funcionamiento de una sociedad. ¿Por qué Pellegrini acierta, después de un siglo de desastre que había sido el siglo XIX, acierta y encontramos un camino tan exitoso? Bueno, porque repusimos una institucionalidad fiscal y monetaria seria, a pesar de los terribles shocks de la Primera Guerra y de la Gran Depresión Mundial. ¿Qué opinión se merece del plan económico de Martínez de Oz ahí durante...? Bueno, yo creo que eso no fue bien formulado. Al margen, digamos, de toda la parte... Digamos, no fue bien formulado el programa. Porque si usted lee el discurso del 2 de abril del 76, usted va a entender enseguida. Él dice, la Argentina es esencialmente sana, hemos tenido un descalabro en el manejo macroeconómico. Eso no era verdad. Nuestro país tenía unos problemas de diseño de su política estructural muy equivocados. Y en esa época es cuando se fomenta un estatismo extraordinario. La gente no lo recuerda, pero nunca el gasto llegó a ser tan alto como en esa época. ¿Y por qué fue así de alto? Bueno, porque estaba la idea de que las empresas del Estado, las provincias, se gastó a mano poder. ¿Y pero en esa época liberal? Bueno, para nada. ¿Qué tiene de liberal? Usted no... A ver, las ideas liberales, las ideas de la libertad son inescindibles. La libertad económica está asociada a la libertad política. Nunca va a haber una política de libertades si no hay libertad política y libertad económica. Si no hay libertad económica, se va a perder la libertad política. Y si no hay libertad política, los gobiernos son capturados por los grupos de interés. Ahí se desarrollaron grupos de interés. Y ahí no había libertad política. No, claro. En ningún gobierno autoritario puede haber libertad política. Claro. Por eso es tan importante respetar las instituciones. O sea,
piense usted de dónde vienen nuestras instituciones. Nuestras instituciones vienen de la cultura hebreo-cristiana. ¿Cuál es la cultura hebreo-cristiana? La cultura del hombre falible, del hombre limitado, del hombre pecador, del hombre que es humilde. Esa humildad, en la Revolución Americana, Hamilton le pone nombre y apellido. División de poderes, federalismo, alternancia, libertad de prensa. Y él dice, los hombres no son ángeles. Si fueran ángeles no necesitaríamos todos estos mecanismos. Por eso nuestra cultura es la de la falibilidad. Esa visión de la falibilidad es la que lleva a los check and balance. Pero Chile, por ejemplo, no es un ejemplo en donde quizás no hubo mucha libertad política y económicamente hubieron mejoras. Si usted quiere, las reformas que se hicieron en Chile durante el gobierno militar fueron mucho más inteligentes que las nuestras, eso es cierto. Y también en Brasil con Roberto de Oliveira Campos. Las ideas estatistas, intervencionistas de tener todo bajo control. Había un general en la época de la noche que se llamaba general Chescota que decía que quería prohibir toda la importación. Eso es no entender el mundo. Pero bueno, no era los militares, eran los militares y los civiles. Había un diputado en la época de Perón, del tercer gobierno, que también quería prohibir toda la importación. Y Cristina también. No entienden esa idea básica de Adam Smith, de David Ricardo, que la especialización, la globalización le da oportunidades. Además creen que en la especialización a ellos les va a tocar la peor parte, como cree Trump. Es al revés. Pero le hago una pregunta, Ricardo, porque a mí lo que me pasa es que nosotros solemos como sociedad ponerle demasiado énfasis a los líderes, ¿no? Que nos lideran. Entonces, hay una cultura popular, hay una cultura popular, hay una cultura popular que no hace del mérito, del esfuerzo, del ahorro, que está siempre esperando que venga un caudillo, un mesías, un salvador. Bueno, eso no tiene nada que ver con la sociedad liberal. La sociedad liberal cree en el mérito, en el esfuerzo, en los procesos, en la autonomía, en las instituciones. Exactamente. Por eso mi énfasis en las instituciones, no solo de la República, sino las instituciones fiscales y monetarias. Si nosotros le quitamos 13 ceros a la moneda y le vamos a quitar 3 más ahora. Sí. Cada cero es 1000% de evaluación. Imagínese lo que hemos abusado de la moneda. Terrible. Hemos hecho 10 default. Usted cuando mira 10 default, dice, ¿cómo hace para enamorarse de alguien que lo estafó 10 veces? El Estado lo estafó 10 veces. Y después mire las confiscaciones de depósitos. Hemos tenido 5 confiscaciones. Cristina me confiscó todos los ahorros que yo tenía para la vejez. A los 58 años me dejó digamos, la estatización de las FJP. Bueno, le cuento, porque esto es una cosa interesante. Yo, durante muchos años, después del 94, ahorraba, no lo que me obligaban, sino 4 veces más, para tener un fondo que es verdad que me daba cierta ventaja, me daba un seguro de vida, yo, digamos, corría los impuestos del momento que ahorraba al momento que me jubilara. Tenía ventaja el régimen y aumentaba mucho la tasa de ahorro eso. Se quedó no con los aportes obligatorios, se quedó con los aportes voluntarios. Claro. Me robó. Cristina me robó de una manera extraordinaria para darme después una pensión. ¿A usted cuándo hace eso? Sí. Por eso se fueron. Pero siempre tenemos problemas con las jubilaciones. Es un problema. Bueno, por un mal diseño. Que arrancó con Perón, ¿no? El problema de que él armó en su. Bueno, en esa época había un gran superávit porque no había ningún jubilado. Claro. Usted tenía aportante y usó la plata esa. En vez de usarla para invertirla, usó para financiar el gasto corriente. Pero digo, ¿por qué rompieron los fondos de pensión? Que no se han roto en todo el mundo. Porque los fondos de pensión hacían, como los fondos suecos, que su retiro era en proporción a su esfuerzo de ahorro. Claro. Ahora le dan lo mismo al que aportó que al que no aportó. Si usted aportó más, usted aportó menos, lo robaron. ¿Cuál es
la enseñanza, la reflexión que viene de eso. Acá te roban no solo para ello, que ya es sino te roban para darle a lo demás lo que tu esfuerzo. Es muy difícil convencer a alguien después que vio ese robo que invierta y haga su historia en la Argentina. En los otros países de Latinoamérica no pasa eso con los fondos No, pensiones. fíjese, en Chile les permitieron retirar los fondos. ¿Sabe por qué se han consolidado tanto las AFJP en Chile? ¿Por qué? Porque la gente descubrió que la plata estaba. Claro. La plata usted se la dan, no está más. Claro. Se la gasta Alberto Fernández, se la gasta Raberta en pagarle a Cristina una jubilación que 100 veces la de un jubilado normal. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ese escándalo que lacera nuestros valores morales? De que una persona use su poder para adjudicarse una pensión 100, 150 veces las pensiones comunes. A mí me parece inconcebible. ¿Qué pasa? Y además no me puedo explicar cómo la sociedad argentina no reacciona frente a eso. ¿Cómo no se da cuenta que eso es un escándalo insoportable? Yo creo que ahí hay como un análisis de hacer, ¿no? Porque yo creo, a ver, un poco mi visión... Y ahí déjeme hacer un punto, disculpe que lo deje hablar poco, pero la oportunidad ahora es... por favor. Quiero hacer una Para mí es un reflexión. ¿Qué me placer. dicen los líderes? Pero es que los líderes dan el ejemplo. Imagínese... Pero nosotros los elegimos. Imagínese líderes como Marcelo Torcuato de Alvear, como el Pidio González. El Pidio González estaba viviendo una situación Pero de gran perdón. indigencia. Y Marcelo Torcuato de Alvear tuvo los términos de intercambio más altos posguerra. O sea, No. él era un líder que también la circunstancia lo convirtió en un líder. Por supuesto, no. O sea, Y además la sociedad... que... No, pero la sociedad de esa época... Bueno, se decía que Marcelo Alvear no era tan inteligente, sino que tenía un gabinete brillante. Sí. Bueno, es que si usted es inteligente pone un gabinete brillante. Pero también si los términos de intercambio tocan positivo. No fueron tan buenos. La situación de los 20 no fue tan favorable. Lo que hubo básicamente fue, por supuesto, la salida de la guerra. Claro. Al salir de la guerra hubo circunstancias favorables, eso no. Pero fíjese una cosa que era importante. El Pidio González le van a ofrecer una pensión, ya después. Él vendía anilinas para vivir. Y le van a ofrecer una pensión. Y lo sacó a bastonazos. Pero ¿cómo se atrevían a pensar que él iba a vivir del Estado argentino? Él había tenido una distinción siendo vicepresidente, ministro del Interior. Sí, bueno, era usted la ve a Cristina, yo veo en Cristina todos los males. O sea, porque es una personificación sobresaliente de los males. Eso es manotear para ella los bolsos, es una cosa terrible. Terrible, lo de los bolsos. ¿Usted se acuerda de Muñoz, el secretario que llevaba los bolsos al departamento? Es una cosa que a mí me parece un relato increíble. Pero a mí, a ver, al margen de Cristina, yo creo que en democracia los líderes los votamos nosotros. Es verdad, y no, justamente, no es nuestro único problema. Fíjese que Evo Morales está acusado de estupro. Sí. Se escapa y quiere ser dirigente, el estuprador. Bueno, pero si lo vota, si en democracia se vota por mayoría. Bueno, ese era el argumento de Hitler. El kirchnerismo lo hemos votado sacando la última elección presidencial, 4 de las últimas 5. Hay algo que trae, hay algo que representa en nuestra sociedad nuestra degradación. Tenemos que entender. Y bueno, de esa degradación, ¿de dónde viene? Bueno, hace 20 años que no crecemos. Es que después de las cosas que han hecho, después del estilo que hicieron... Mire, cuando yo era candidato a presidente en el 2002-2003, hablando con Daniel Sapsay, él me hablaba del procurador Sosa. Ellos habían hecho una devastación en Santa Cruz, sobre todo jurídica. Habían incumplido 3 acordadas de la Corte, porque ellos se habían hecho un sistema electoral disparatado que lo había inventado Zanini, que era que la oposición sacaba el 45% de los votos, pero tenía solo el 6% de la representación. Acuérdense que desaparecieron los fondos de Santa Cruz. Yo siempre me acuerdo, se lo contaba a uno de sus asistentes,
un episodio notable en la campaña electoral, que siempre hablaban de la fuga de capital, y digo, pero el principal fugador es Néstor, se llevó su plata personal y se llevó la plata de Santa Cruz a Esto cuenta... en el 2003 me está diciendo. Claro, en el 2002-2003. ¿Usted sabe que se dejaron de hablar del tema? No, nunca me dieron un debate. Hubiera sido ¿Qué pasó en esa devastador. elección? Porque recordemos un poco a la audiencia que quizás es más joven, ¿no? Ahora después le voy a hacer un paréntesis para ver toda la época de los 90, pero en la época de los 90 es como que viene una postura más libre mercado, ¿no? Poner, digamos, Ahí fue una época ordenar, más que vamos ahora después la vamos a analizar, en donde usted fue protagonista, pero explota la crisis del 2001, etcétera, y bueno, asume Dualde, Argentina más o menos empieza a ordenar con La Baña, Bueno, y viene la elección. pero se produce un descalabro de los contratos. Sí, eso es la especificación. Fíjese que ahora todavía no hemos podido arreglar los descalabros que hicimos en esa época. Eso En el es 2002. la salida de la convertibilidad. Descalabros del 2002 de Dualde Bueno, no lo hemos podido vamos arreglar. a la salida de la convertibilidad. ¿Qué hubiese hecho usted? O sea, porque usted era la propuesta de bajar el déficit Tenemos fiscal. una ventaja bárbara ahora para el análisis del programa López Murphy. Hay una... Usted sabe que el día después... Ya todos sabemos lo que usted propone. El día después es fácil. Europa entra en la crisis del euro. Sí. Y todos los países hicieron lo que yo sugería. Que usted sugería bajar el déficit fiscal. Bajaron el déficit fiscal, lo corrigieron su desbalance. Portugal, España, Irlanda, Grecia. Sí. Hicieron lo que yo propuse. Sí. Hicieron la corrección. No destruyeron toda la estructura institucional y de derecho de propiedad. Sí. Nosotros todavía tenemos juicios de esa época. Más los juicios que nos crearon Kicillof, Moreno, Zanini, con la estupidez que hicieron cuando desconocieron el estatuto de IPF. Usted sabe que perdimos un juicio por desconocer el estatuto. Sí, sí. Una cosa tan absurda, tan disparatada, que tendría que estar todo preso. Pero usted cuando propuso esa solución, que digamos tiene mucho sentido, a las 2 semanas se tuvo que ir. ¿Qué es lo que pasó? No, en realidad porque tuve que ir teóricamente... eso fue propuesto el viernes y me tuve que ir el lunes. Lo que yo digo, o sea, teóricamente la propuesta tiene mucho sentido. De hecho, bueno, hoy el país está avanzando por ese lado, pero quizás políticamente es complicado poner eso acá. Bueno, Nosotros siempre tenemos que tener la cultura argentina dando vueltas. No se equivoque. El país había recibido un apoyo formidable en noviembre del año 2000 de los organismos multilaterales que nos habían dado lo que se llamó el blindaje. ¿Qué era el blindaje? Nosotros teníamos refinanciada toda nuestra deuda, todo esto que ahora estamos buscando desesperadamente, teníamos refinanciada toda nuestra deuda hasta el fin del gobierno del presidente de la Rúa. Lo único que teníamos que hacer era mantenernos dentro del programa. Sí. Lo que hice yo ese día famoso de marzo del 2001 fue volver al programa. Nos habíamos bandeado en el primer trimestre del programa y lo que hice yo fue volver al programa. Si hubiéramos vuelto al programa los eventos posteriores, ¿qué nos había pasado? Habíamos tenido la crisis asiática que nos había derrumbado los precios, habíamos tenido la crisis rusa que nos había cerrado el mercado de capitales y habíamos tenido la crisis brasileña que nos ponía una gran presión. Pero si nosotros volvíamos al programa, mi argumento era que en 1 año y medio, 2 años, el precio de la soja se iba a recuperar porque a 140 era lo único que podíamos producir. La verdad es que ese precio pasó, yo creía que iba a llegar a 250, pasó a 600. Sí. Si hubiera pasado eso, el argentino desarrollo extraordinario. Ahora, o si usted para eso había que aguantar. Había que aguantar. Y esa receta de aguantar y evitar descalabrarnos era la receta mejor, porque yo mismo dije en ese momento, si nosotros no hacemos este esfuerzo, va a venir una crisis de una magnitud como nunca se ha visto. Y ahí usted tiene una clave de cómo lo interpretó la sociedad argentina. Yo lo dije en marzo,
La crisis se produce diciembre del 2001, enero del 2002. Yo casi gano las elecciones en abril del 2003. ¿Por qué? Porque la gente dijo, este entendió el problema. Sí. Este sí que entendía el problema. Efectivamente, si hubiéramos corregido, ¿por qué no aguantó? Bueno, porque todo el mundo buscaba un atajo. Me pedían que fuera a buscar más plata, para no hacer el esfuerzo. Eso no estaba disponible. Es decir, es ese mundo de ensoñación cuando la gente dice, ¿por qué somos pobres? Somos pobres porque no crecimos. No se puede gastar como si uno fuera rico si es pobre. Para poder subir el nivel de vida hay que invertir más per cápita, hay que mejorar el nivel educativo, hay que ser más eficiente en la operación del sistema económico. Esa es la única fuente de crecimiento. Ahora, si yo veo el bosque de Latinoamérica, ¿no? De esa época, los 90, pos la caída del muro de Berlín, tenemos 3 planes de estabilización exitosos, que fueron el de la convertibilidad, el plan real, y en México había un plan también que estaba, no me acuerdo ahora. Las salidas de esos planes, que sirvieron para bajar la inflación, y fueron exitosos para bajar la inflación, que eran inflaciones extraordinarias que venían del problema de la deuda, que en los 80 no se pudieron bajar, no fueron con baja de déficit fiscal, fueron con salida, flotación del tipo de cambio. No, espera un poquito. En Chile hubo superávit fiscales enormes. Pero estoy hablando México, Brasil que son los... En México, Pedro Aspe tenía, el ministro de Hacienda de México, no un superávit primario de 1 punto, tenía 5 puntos de superávit primario. Sí. Miren los números bien. ¿Y qué pasó la crisis del tequila? Bueno, ellos tenían un problema parecido al de Argentina ahora. Ellos tenían disciplina fiscal, pero tenían un gran desbalance en las cuentas externas. O sea, tenían superávit fiscal, pero desbalance en las cuentas externas. Parte por 2 razones. Una, que las expectativas del NAFTA le hicieron gastar a los mexicanos antes de tiempo. Cuando usted ve venir muy buena noticia, como era el argumento en un debate con Cabal en el año 92, yo decía que había que subir el ahorro, y él decía, pero López Murphy ha quedado dañado psicológicamente del pasado, porque dice, ahora que somos pobres no quiere hacer ahorrar para gastar cuando seamos ricos. Yo decía, ahorremos para evitar riesgos. Sí. Yo siempre creo que hay que evitar riesgos. Yo, por ejemplo, creo que tenemos que tener un sistema de defensa bien preparado, no para usarlo. La defensa es buena cuando usted no la usa. Correcto, cuando la muestra. Usted vio el debate que hay en Israel por qué ocurrió el 7 de octubre. Sí. El problema es haberlos agarrado con la guardia baja. Sí. Ese es el verdadero problema. Usted no tiene que tener nunca la guardia baja. No. Si usted está bien preparado, nunca lo van a atacar. A usted lo atacan cuando lo ven distraído. Correcto. Entonces, en México hubo, además de eso, una crisis bancaria no bien monitoreada. La salida de esa estabilización se hizo con un enorme esfuerzo fiscal que se prolongó hasta el gobierno de López Obrador. Durante muchos meses, fíjese el éxito de México. En el 94 exportaba 25.000 millones de dólares. Con el NAFTA exporta 700.000. Terrible. El núcleo de las exportaciones de México era el petróleo. No existe más el petróleo como es pura industria. Lo que nos hubiera pasado a nosotros. Ahí usted me pregunta, ¿cómo hizo México sin protección frente a Estados Unidos para desarrollar su industria? Pero es obvio. Los costos laborales mexicanos eran mucho más baratos que los costos laborales americanos. Es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Y Brasil, Brasil del con Real con Cardoso, la salida del Real se hace, bueno, bajo una disciplina extraordinaria. Acuérdese lo que eran Pedro Malán, lo que era el famoso presidente del Banco Central de esa época de Brasil. Fueron muy cuidadosos, e incluso Lula en su primera gestión fue extraordinariamente cuidadoso. La cosa en Brasil se descalabra con Dilma Rousseff. Sí. Y ahora Lula se quiere parecer a Dilma en vez de al primer Lula, pero eso es otra historia. Y no era una opción que tenía sentido al orden fiscal que quizá usted le quería impregnar, decir, bueno, la convertibilidad 1 a 1 no tiene sentido, o sea, dejarla flotar,
y qué sé yo, porque acá también tenemos Bueno, los países del euro se sometieron el euro es más fuerte que la convertibilidad. Bueno, pero se mantuvieron, son distintos países, pero acá nosotros Pero no teníamos... sabe lo que fue el ajuste que hizo Rajoy en España, Bueno, pero... el que hicieron los griegos, pero si el que hicieron los portugueses, incomparable con lo que hicimos nosotros. Pero escúcheme, yo conozco a los funcionarios, fue brutal la corrección, brutal. La mía era como, digamos, poner alcohol en el dedo gordo del pie. Eso era. ¿Cuál era el problema en ese momento? A mí me lo dijeron en el gabinete. Dice, el problema no es lo que vos decís, Ricardo, es que creemos que lo vas a hacer. Claro. Eso es cierto. Eso era verdad. ¿Y cómo fue la conversación con el presidente de la Rúa cuando...? Bueno, él ¿por qué no lo siguió? Él era un hombre muy inteligente, él era consciente del problema, pero él creía que el sistema político argentino no aguantaba esto. Y buscó un atajo, y el atajo no salió bien. ¿Qué fue con Domingo Cavallo? Bueno, él creía que con ciertas medidas habilidosas íbamos a poder superar la crisis. Yo creía que no. Yo creía que habíamos entrado en una crisis que requería un saneamiento a la Pellegrini. Ahora, usted me dice, ¿cuándo podíamos haber salido de la convertibilidad? Yo lo discutí, hay famosos artículos míos, muchos libros sobre eso, en el 96-97. Sí. Usted tiene que salir cuando las circunstancias son favorables, en el medio de la prosperidad. Pero lo que pasa es que ahí nadie quería salir. O sea, en el 96, 97, antes de la crisis asiática, usted hubiera podido salir a metas de inflación. ¿Qué hubiera pasado? El dólar se revaluaba. Sí. Usted podía haberlo vinculado, la moneda argentina, al real brasileño. Usted podía hacer eso, siempre en la época de prosperidad. Las decisiones hay que tomarlas en la prosperidad. Sí. ¿Tiene sentido tener en agenda una especie de canasta de moneda latinoamericana eventualmente? ¿O por qué nunca se habló de eso? No, ¿por qué Cavallo en su momento eligió el dólar? Yo no, debo decir la verdad, yo no estaba de acuerdo con hacer eso. ¿Usted qué hubiese propuesto? No, yo creía que era más razonable ir a un sistema de estabilización sin tanta rigidez. Pero digo, reconozco que dio resultado. Ahora, ¿cuál fue el argumento que él usó? El argumento de fondo. Argentina era productora de agroindustria, no tenía las fluctuaciones de un productor de petróleo. Si usted mira los gráficos, los precios del petróleo y los minerales fluctuaban drásticamente. Los precios agrícolas no fluctúan con el ciclo económico. Segundo, el dólar se había devaluado brutalmente respecto al Deutsche Mark, al yen japonés. Digo, de 4,2 a 1,40 en el caso del Deutsche Mark, de 360 a 80 en el yen japonés. Era lógico, yo me acuerdo del argumento. ¿El argumento cuál era? Nos estamos vinculando a una moneda soft, a una moneda que se devalúa. Lo que teníamos que hacer era ser más ordenado que la Treasury americana. Cuando gana Clinton, creímos que había llegado el momento de nuestra historia. Pero Clinton fue, en materia fiscal y monetaria, no en otros temas, el presidente más ordenado de Estados Unidos. Pasó de un déficit de 300.000 millones de dólares a un superávit de 200.000 millones de dólares. El argumento de Clinton, ¿qué vamos a hacer cuando la deuda desaparezca? Claro. O sea, nos preparamos a competir con un obeso y nos tocó un maratonista. Claro. Eso es cierto, esa fuerte revaluación del dólar fue muy negativa para nosotros. Siempre hay como una tendencia, ¿no? Cuando ve, o sea, la convertibilidad, obviamente... El esquema que yo proponía era más sacrificado, reconozco. Sí, la convertibilidad, digamos, da un ejemplo de variables financieras económicas relativamente estables y ordenada. ordenada. Es decir, fue como no se olvide usted que la convertibilidad viene de la caja de Pellegrini. Sí. ¿Cuál es el milagro de eso? Que usted, que es un terrible pecador, un terrible sinvergüenza, de golpe toma la reputación de la moneda a la que se ata. Sí. Y lo único que tiene que hacer es mantener la disciplina. Sí.
Ahora, no tuvimos la disciplina necesaria para que eso funcionara. Tuvimos esto es muy importante que la gente lo entienda. En la convertibilidad tuvimos una disciplina extraordinaria si usted la comparaba con nuestro pasado. Sí. Extraordinaria. Sí. Pero era insuficiente para la regla que habíamos adoptado. Sí. O sea, era un progreso extraordinario respecto a nuestro pasado, pero insuficiente respecto a la regla que habíamos adoptado. Pero ¿cómo? Ahí lo que me pasa con la convertibilidad, de nuevo viendo un poco la parte externa y demás. Yo veo que la primera parte, la convertibilidad funciona, el déficit, hay equilibrio primario, sobre todo por el ingreso de capitales y las inversiones de las privatizaciones. Y la segunda parte se descalabra y se sostiene con deuda. Pero ahí es un tema nuestro, fue porque el mundo cambió, empezaron a subir las tasas, tuvimos las crisis de afuera. Yo diría que hubo una crisis política interna terrible, que fue la disputa entre Menem y Duhalde por la sucesión. Porque esa disputa lo llevó a relajar las reglas. Claro. Y ahí usted tuvo un descalabro en la provincia de Buenos Aires y un descalabro en el resto de las provincias, que estuvo en la raíz del problema. Yo diría que hubo eso. Y por supuesto, desde la crisis asiática hubo una enorme adversidad. Claro. Nosotros aguantamos 4 años de crisis. Lo que no hubiera aguantado ningún país. Pero el sistema era muy sólido, pero digamos... Y por eso voy, ¿por qué? O sea, ¿no fue que el fracaso de la convertibilidad fue más un tema externo que un tema nuestro? Bueno, no, la crisis fiscal que causó la competencia entre Menem y Duhalde fue terrible. Y usted llegó al fin de la convertibilidad con un problema fiscal y bancario tremendo terrible por los préstamos a las provincias con garantía de la sobredolarización del sistema financiero. Y sobre todo las deudas con las provincias. Porque las provincias, ¿qué le pasaba? Digo, me pasaba a mí cuando era ministro. Me venían a decir, ¿en qué me vas a ayudar? Pero si yo no te voy a ayudar en nada. Me acuerdo de los comentarios con Rucaus que me decía, tengo el banco quebrado, la provincia quebrada. Le digo, se van a tener que arreglar. Se van a tener que arreglar. ¿Qué? No nos vamos a arreglar, vamos a terminar con usted. Ese fue el argumento. Le vuelvo lo traigo de nuevo a la industria, porque ahí un poco uno de los problemas que aparecen con la convertibilidad es el tema de la industria, ¿no? Como que sube mucho el desempleo. Pero no subió el desempleo porque cayó el empleo. Subió el desempleo porque aumentó mucho la participación laboral. Acuérdese que pasamos de 35-36% de participación laboral a 40 y pico. ¿Y no fue un tema de que el tipo de cambio barato? Si usted mira la serie de empleo, el empleo crece sistemáticamente, a pesar de la caída del empleo estatal. Ok. No es un tema de que el tipo de cambio barato hizo que las industrias no tengan un tipo de cambio competitivo que necesitan para poder... Las exportaciones crecían vigorosamente en esa época. Vigorosamente. Acuérdense, es cierto, para poner las cosas en su lugar, es cierto que el atraso cambiario de Brasil nos creó una ventana de oportunidad enorme. Corrija por eso, no acuérdese que Brasil atrasa el tipo de cambio enormemente. Eso es muy importante para Argentina, porque es una economía 5 veces nuestro tamaño. Si los brasileños atrasan el tipo de cambio, para nosotros es un... Cuando Brasil devalúa, ahí sí se nos puso duro. ¿Y qué visión tiene que pasó en la elección del 2003? Cuando ahí medio como que se define todo, porque obviamente yo creo que Argentina ya estaba medio ordenándose. A ver, hubo una gran subestimación de los sectores del establishment argentino, del empresariado, de la gente de más posibilidades, de la tragedia que implicaba la elección de Kirchner. Primero tuvimos una primera década de condiciones excepcionales, donde se reunieron precios excepcionales de nuestra commodity y un gran atraso cambiario de Brasil. Mire el tipo de cambio del 2011 cuando Cristina saca el 54%. El real valía 1.50, vale hoy 6. Imagínense lo que fue Brasil. Es decir, se dieron circunstancias inmensamente favorables la primera década. Y bueno,
esa nostalgia de esos años nos fue bien a pesar de ellos, no gracias a ellos. A pesar de ellos. Imagínense lo que hubiera sido eso con una conducción lúcida, inteligente, que aprovechara las oportunidades, que ahorrara, que saneara nuestras perspectivas morales, de integridad, de reglas de juego, que no reeditara los conflictos del pasado, que construyera lo que dice la Constitución en unión y libertad. Sí. La Constitución dice asegurar la paz interior, constituir la unión nacional. Lo único que se hizo fue generar un enfrentamiento feroz entre los argentinos. Además de los errores económicos. Y además de la corrupción enorme. La última le hago. Que usted un poco lo había contestado. Yo siempre digo que culturalmente tenemos que hacer una autocrítica a nosotros como pueblo. Algo tenemos que ver, digamos, de dónde estamos. Lo que sí, una sociedad tan dividida ha podido generar, para mí, uno de los consensos más importantes de la historia de Latinoamérica, que fue el nunca más dictadura, nunca más represión, y una democracia que nos ha sabido. Represión está en el Código Penal. Nunca más represión ilegal. Represión ilegal y una democracia que nos ha llevado por momentos muy complicados, como fue la crisis del 2001, como fue las hiperinflaciones de los 90, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para generar los consensos de nunca más hiperinflación, nunca más 50% de pobreza, nunca más económico? No tenemos más que mirar a nuestros vecinos. Banco Central Independiente con políticas sensatas, superávit fiscal hasta que como en Maastricht el riesgo país sea como el uruguayo. El riesgo país nuestro es 11 veces el uruguayo. Uruguay tiene 80, nosotros tenemos casi 900. Sí. Fíjese la asunción del último presidente de Uruguay. Estaban todos los expresidentes sentados ahí. En el discurso de asunción, el nuevo presidente recuerda a todos los presidentes anteriores, en el medio de extraordinarias ovaciones, adversarios y partidarios, vivos y muertos. ¿Usted cree que eso es posible acá? ¿Qué hay que hacer para que así sea? Bueno, yo diría retornar a la fuente de nuestra Constitución, respetarla integralmente, crear las instituciones fiscales y monetarias y proponer un liderazgo que no lo abastezca el odio, el encono, la descalificación, la vulgaridad y la grosería. ¿Entendió? Ricardo López Murphy, muchísimas gracias.